Hola, mi nombre es Gabriel de Clavac Technologies. En este video vamos a hacer un pequeño review de algunos discos rígidos que tengo acá en el sistema. Tengo un disco de Western Digital, otro que es Samsung y otro que es de la marca OWS. En este caso, si vos tenés que comprar un disco rígido externo, mecánico, iba a decir uno de estado sólido, pero externo. En esta ocasión te voy a comentar acá algunos 8 puntos que tengo y de esa manera vas a saber qué comprar y cuál es la mejor opción y aparte las recomendaciones que te voy a dar. Porque no todo el mundo sabe cómo trabajar con este tipo de discos rígidos y sobre todo para no perder la información. La información es lo más importante. Vale más la información que vos pones en un disco rígido que lo que vos vayas a gastar en el disco. Así que es fundamental poder gastar o invertir en el disco que uno vaya a utilizar. Así que en este caso tenemos los 8 puntos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hablar del punto número 1. Normalmente cuando uno hace el backup es duplicar la información, o sea, es tomar la información que vos ya tenés en tu máquina y duplicarla en este disco rígido externo. Después, más adelante, como te había dicho, voy a mostrarte los discos rígidos estos más de cerca para que los veas y puedas comparar y ver la diferencia. Así que bueno, cuando vos haces el backup, lo fundamental es que la información esté duplicada, porque hay mucha gente que lo que hace es agarra y trabaja sobre el disco rígido externo. Entonces, por ahí la gente se lo pone en un bolsillo, como el que tengo yo acá. Puedo agarrar este disco rígido externo, que puede venir con el cambio o no. Acá tenemos el cablecito. Entonces lo que la gente hace es se lo pone acá. Y cuando se agachan, lo que hacen es tiran el disco al piso y si tiran el disco perdieron toda la información. Así que eso es fundamental, poder tener la información duplicada. En el caso que se te rompa el disco rígido externo por haberlo soltado o que se te haya caído al piso, tenés que tener la información en otro lugar para evitar la pérdida de información. Así que eso es fundamental. En el caso que vos uses una Mac, podés usar Time Machine, que eso es algo muy bueno, anda solo. Y si no, si tenés una PC, podés usar Cobian. Cobian es gratis y hace el mismo trabajo. Vos le podés decir las carpetas o los archivos que querés copiar y te copia automáticamente. Puede ser una vez por semana, puede ser todos los días o como quieras. Por ahí después abajo acá te puedo dejar el link para que hagas clic y veas qué es un backup y todas las cosas que tenés que tener en cuenta, que es más complicado de lo que vos pensás. Después tenemos el punto número 2, trabajar en ellos, que era lo que te había dicho anteriormente. Nunca es conveniente trabajar en ellos por las dudas, por si se llega a romper el disco rígido. Los rígidos, como le digo a todo el mundo, son como las lamparitas, funcionan todos los días hasta que un día se puff y no arrancan nunca más. Bueno, el disco rígido es así, no importa si es un disco mecánico, si es un disco rígido de estado sólido, siempre tenés estas posibilidades de que el disco, por alguna razón, por ahí el puerto USB en esa ocasión mandó más corriente de lo que correspondía y te quemó el disco rígido, o lo enchufaron al revés y va corriente y la corriente va donde no corresponde y te quema el puerto USB del disco rígido. Así que las variables son infinitas, por eso siempre es ideal no trabajar en ellos, sino tenerlo como algo externo, que se duplica. Después tenemos el punto número 3, que es la velocidad. Tenés en este caso USB 2.0 y tenés USB 3.0. Hoy en día mi recomendación sería 3.0 o la tecnología que haya en el momento. Hoy lo último que salió es 3.1 y está el USB-C. Pero bueno, los discos que son más populares, por lo menos hoy en el 2015, son los discos de 2.0 y los de 3.0. Así que a la hora de comprar, fíjate de comprar la última tecnología que haya en ese momento, es fundamental. Y sobre todo si vas a trabajar con archivos grandes, porque si trabajas con archivos grandes y por ahí para mover 10 gigas o 20 gigas estás 5 o 10 minutos, es una cosa que si estás 15 segundos o 20 segundos para copiar la misma cantidad de información. Obviamente depende de tu computadora, que sea rápida, el rígido también y un montón de variables. También tenés que tener en cuenta que más allá que elijas USB 3, que es lo último, o sea USB-C o lo que sea, fíjate las revoluciones de los discos. En el caso que sean mecánicos, lo ideal es que sea 7200 revoluciones de ahí para arriba. Si es de ahí para abajo, vas a tener problemas de velocidad. Si vos me decís que vas a usarlo para backupear únicamente Word, Excel, bueno, no importa, cualquier disco te va a alcanzar porque los archivos normalmente son bastante chiquititos
y cualquier cosa te va a servir para duplicar esos archivos. Es más, ni siquiera por ahí un pendrive, o sea, ni siquiera un disco rígido externo. Tal vez con un pendrive es más que suficiente, pero bueno, el tema de tener un disco rígido externo, lo que tiene bueno es que tenés mucha más capacidad que los pendrive y normalmente son mucho más económicos. Así que acordate, velocidad y la más potente que haya o la más rápida que haya en su momento, y los discos si son son mecánicos, que sean de 7200 o para arriba, hay de 10.000 revoluciones también, y si no, lo ideal sería que sean discos sólidos, o sea, los que son SSD. Y este tipo de discos rígidos son mucho más rápidos, y aparte lo que tiene de bueno que si se te llega a caer no vas a tener problema, el disco rígido va a seguir funcionando, excepto que se rompa algo físico, el conector, algún enchufe o algo por el estilo, pero si no, mecánicamente no va a tener ningún problema. En cambio, los discos de estado sólido, los discos mecánicos, el problema que tiene es que es como si fuese un tocadisco, tiene un cabezal y ese cabezal toca sobre el plato. Entonces, si se llega a rayar o se llega a arruinar el cabezal, vas a tener el problema ese de que va a dejar de leer y perder la información. Después, los discos, si son actualizables o no. ¿Qué significa esto? Bueno, ahora te voy a mostrar unos discos. Tengo 3 discos acá para hacer una comparación, que igual después lo vamos a ver un poquito más de cerca. La mayoría de los discos, no sé si te habrá pasado, si has comprado, es que estos discos que uno compra, no importa sea Seagate, Western Digital o la marca que sea, tienen el problema de que no los podés desarmar, o sí los podés desarmar, pero por ahí rompés los plásticos, o son totalmente complicados para desarmarlo. Así que cuando pasan ese tipo de cosas, ya el disco es prácticamente descartable y no se puede hacer eso. Si uno, o sea, se puede, pero tenés posibilidad de que salga mal y que se rompa. Así que si uno lo quiere actualizar, porque por ahí compró un disco rígido de 1 tera y quiere que sea de 2 teras o 3, y tenés un disco que sacaste de otra PC o lo tenés ahí dando vuelta, podés utilizar el disco. Pero en cambio la mayoría de este tipo de discos rígidos o estos externos no tienen esa posibilidad. Así que ahora te voy a mostrar 2 que tengo a mano. Por ejemplo, como podés ver acá, tengo este disco, es de la marca Samsung, y como podemos ver no tiene tornillos, nada, o sea, es totalmente a presión, y hay que ver si uno cuando empieza a tratar de sacar esto, si se rompe. Seguramente se rompa algún plástico. En cambio, este de la marca OWC, como podemos ver ahí, este disco es transparente, podemos ver el tipo de disco rígido que tiene. Vamos a ver, te lo voy a poner ahí para que lo puedas ver. Ahí está. Bueno, acá podemos ver que el disco es de 7200 vueltas, podemos ver cuánto consume, podemos ver todo. Entonces eso es excelente, porque a veces, por ejemplo, me pasó con este disco rígido, iba a hacer una prueba de velocidad y decir, bueno, a ver este disco contra este. Y cuando me empecé a buscar el número del modelo, que después por ahí tal vez lo deje abajo en la descripción, el fabricante no te dice qué disco rígido tiene. Eso es increíble, o sea, no te dice cuántas revoluciones tiene. Te dice, sí, es de 2 teras, por ejemplo, este de 2 teras, este es de 1, y te dice otras que es USB 3 y cuánto pesa, el tamaño y pavadas así, que en realidad a uno no le interesa. O sea, es importante, pero a mí lo que más me importaba en esa ocasión era saber las revoluciones para ver si uno está comparando peras con peras o manzanas con manzanas, porque si este disco es de 5400 y este de 7200 y quiero comparar velocidades, no va a ser algo justo. Pero si los dos son de 5400 o los dos son de 7200, ahí me parece una comparación más justa. Después, como te dije, otro beneficio de que se puede sacar los tornillos. Por ejemplo, acá te voy a mostrar, ahí a ver si hace foco, listo, ahí vemos, tenemos un tornillo de este lado, tenemos otro del otro lado, y después en estas patitas de acá abajo se pueden sacar y tienen 4 tornillos, así que es fácil para poder sacar el disco rígido y cambiarlo, así que eso es excelente, cosa que la mayoría no lo tiene. Después, si querés, te muestro otro disco que es Western Digital. En este caso, acá a ver si podemos ver, Western Digital también no tiene tornillos, no tiene nada, o sea, si uno lo quiere desarmar hay que palanquearlo todo y seguramente se rompa. Así que bueno, eso es importante si querés un disco rígido externo que vos puedas desarmarlo, cambiarlo, o en el caso que se te caiga, porque este es mecánico, no es indestructible. Si se llega a caer y uno dice, bueno, se rompió el disco, cambio el disco interno, pongo un disco rígido nuevo y podés utilizar la carcasa de afuera y utilizar el disco. Así que eso está buenísimo. Bueno, vamos a hablar ahora del punto número 5. Opción de alimentación externa. ¿Por qué este punto es importante? Como había dicho anteriormente, cualquier cosa voy a dejar seguramente el link acá abajo, del video que había hablado sobre los puertos USB, que los puertos USB depende si es USB 3 o es USB 2, tiene diferentes salidas de corriente, entonces normalmente los USB 3 tienen 1.5 amperes y obviamente va a poder alimentar cosas que consuman más. En el caso que vos estés instalando un disco rígido que consuma un poco más de lo que el puerto USB tuyo
pueda resistir o pueda soportar, entonces va a ser bueno poder enchufar una fuente externa. Entonces, de esa manera vas a poder salir adelante y vas a poder resolver el problema. También es bueno, en algunos circuitos, en algunas notebooks o por ahí algún sistema de backup externo, puede ser que no soporte tener este tipo de discos rígidos debido al consumo. Entonces, para no arruinar el circuito, es bueno si uno tiene la alternativa de enchufar una fuente aparte. Así que ahora te voy a mostrar lo que tengo acá para que veas en la cámara y después, como te dije, vamos a verlo más de cerca y hacer las comparaciones entre los discos rígidos. Bueno, como podemos ver acá tengo 3 discos rígidos. Este es el Western Digital, este es uno Samsung y este es el de la marca OWC, que normalmente venden cosas para Mac, como podemos ver ahí. Y este tiene, acá como podemos observar, tenemos el conector para enchufarle una fuente externa. Acá tenemos algo también que está muy bueno, que tiene una llavecita para prender y apagar el disco rígido, cosa que el resto no lo tienen. Únicamente enchufas el cable y listo, se prende y se apaga y eso es todo. Después vamos a hablar del punto número 6, disipación térmica. Bueno, como vos ya sabés, todos los discos rígidos, por lo menos lo que te acabo de mostrar, son todos de plástico. Entonces, si son de plástico, ¿por dónde va a disipar? Por el plástico. El plástico no disipa muy bien la temperatura que digamos. Pero este tiene una base de aluminio que abarca casi todo el disco rígido o todo el disco rígido. Ahora te voy a mostrar. Bueno, como podemos ver acá, en la parte de abajo tiene toda la base de aluminio, también acá en los costados, por lo que se puede ver, porque es totalmente de plástico transparente. Entonces, de esa manera, todo el calor que pueda llegar a generar el disco rígido o la electrónica y todo eso puede ser disipado por esta pieza de aluminio. Y aparte tiene las onditas como si fuese un radiador, lo que lo hace bastante eficiente para poder disipar la temperatura, cosa que los demás no lo tienen. O sea, por ahí es un poco redundante, pero por si no lo sabías, la temperatura mata la electrónica. Entonces, cuando la electrónica puede tener una temperatura baja, o sea, unos 15 grados, 20 grados, normalmente va a durar mucho más que si está a los 30 o 50 grados o más que eso. Así que normalmente cuando está dentro de la temperatura que el fabricante especificó, sobre todo para el disco rígido, eso te va a ayudar un montón para que el disco rígido pueda vivir por mucho más tiempo. Después vamos a hablar del punto número 7, aplicaciones. ¿Aplicaciones qué significa? ¿Cómo puedes utilizar el disco rígido? Bueno, mucha de la gente, o sea, de las personas normales, utiliza el disco rígido, bueno, PC de escritorio o notebook, y eso es todo. Pero tenés otras aplicaciones, aparte de enchufarla en una PC. Podés enchufarla en un servidor o, por ejemplo, un NAS, estos aparatitos que son chiquititos normalmente y tienen 2 o 3 discos rígidos o 4 discos rígidos o una cantidad de discos rígidos bastante importante. Seguramente más adelante haga un video sobre este tipo de servidores y si lo hago seguramente deje el video acá en esta parte. Así que normalmente estos servidores funcionan así. Voy a agarrar el marcador y vamos a hacer un dibujo para que veas. Normalmente vos tenés acá el servidor NAS, vamos a ponerle NAS acá, y el servidor NAS normalmente tiene 2 discos rígidos. Supongamos que uno compre la opción por ahí más chiquita. Entonces de esa manera se duplica la información en ambos discos rígidos en espejo, o si no puedes hacer que se sumen. Que eso es, tenés RAID 0, RAID 1, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otra clase. Si vos tenés uno de estos NAS o estos servidores que tienen 2 discos rígidos, supongamos que duplicás la información, eso está buenísimo, pero nunca tenés que confiar de eso, porque ¿qué pasa? Si el servidor este NAS le cae un rayo o le agarra algún tipo de problema o tiene algún problema electrónico, a eso es a lo que me refiero, porque ha pasado, he tenido clientes que me han llamado y me han dicho, mira, el NAS murió, necesito sacar los datos, ¿qué hago? Si hay algunos NAS que utilizan Linux, fantástico, pero si hay otros NAS que tienen su propio sistema, del sistema operativo, me refiero, es propietario, no es algo así open source, entonces por ahí para sacar los datos es más complicado porque por ahí tiene su propio tipo de partición o cosas raras, entonces, o está encriptado incluso, se te va a complicar bastante para poder rescatar los datos. Entonces, yo lo que hago normalmente, o lo que recomiendo es, aparte de tener este tipo de solución, que vos, normalmente estos aparatos van conectados a la red, acá tenés el switch, acá tenés un montón de cable de red y acá tenés un montón de computadoras y todos hacen el backup de sus computadoras ahí, o algunas empresas lo que hacen es directamente leen los datos de ahí y ya está. Entonces, yo lo que hago normalmente, lo que recomiendo es, aparte de tener este sistema, es ponerle acá un disco rígido USB externo. Entonces de esa manera toda la información que se está copiando acá en ambos discos rígidos aparte se copia en este lado. Entonces
la ventaja que tenés es que si vos lo tenés por ahí en tu casa o en una pequeña empresa, vos podés agarrar, desconectar el disco rígido, te lo llevas a tu casa, podés chequear la información, a ver si realmente se está haciendo backup o no. Y de esa manera no tenés que llevarte el NAS abajo del brazo, irte y después enchufarlo en tu casa, configurarlo y todo eso para ver si está todos los datos o si tenés que sacar algún dato de acá. Pero bueno, esa es una alternativa, esta es mi configuración preferida para tener siempre duplicado la información. Igual, como te dije, tengo varios en mi canal de YouTube, por si no me conoces o sos la primera vez que ves uno de mis videos. Tengo más de 500 videos y tengo un montón de videos que hablo de backup, de las diferencias entre backup full, entre el backup diferencial, incremental y todo ese tipo de cosas. Si querés aprender, buscarlo en mi canal de YouTube. Lo que puedes hacer normalmente es en el canal. Tenés acá, cuando estás en la página principal, tenés acá tipo como una lupita ahí. Haces clic en esa lupita, pones backup o la palabra clave y ya está. Y si no, buscas acá donde están los separadores estos. Normalmente hay uno que dice playlist y ahí te despliega todos los videos que tengo y ves el que más te guste. Así que eso serían una de las aplicaciones. Y si no, como te dije anteriormente, lo enchufas en una notebook, en una PC y listo. Así básicamente tenés los datos duplicados. Después, precauciones. Punto número 8. Fundamental, precauciones. A veces, como te dije, por ahí uno lo pone en el disco rígido en un bolsillo y uno se agacha y el disco rígido se cae, o lo pones en un bolsillo o por ahí lo pones en una cartera, te lo roban, se cae. Normalmente es cuando uno pone en el bolsillo acá, uno se agacha para agarrar algo y el disco se desliza y se cae. Así que básicamente esos son los problemas que vas a tener y los problemas que hay que tener cuidado. También hay que verificar que no le dé el sol, que esté trabajando en algún lugar que haya aire acondicionado, porque como dije, a veces estos aparatitos los dejan al sol, los dejan funcionando todo el día, se recalientan y la vida útil puede bajar o pueden dejar de funcionar. Después otra cosa, fíjate como son chiquititos, a veces por ahí la gente lo deja en el pantalón, se saca el pantalón, lo pone en el lavarropa y se lava el pantalón con el rígido y se destruyó todo. Así que esa es otra de las cosas a tener en cuenta. Y después a veces, no es muy frecuente, pero a veces pasa, es que la gente por ahí lo deja en el auto tiene un accidente, lo chocan, se golpea y el disco rígido se destruye y perdiste los datos. Así que como siempre, lo mínimo es duplicado, lo ideal es triplicado. Así que yo normalmente para hacer backup, para mí lo ideal sería que lo tengas en tu computadora, que lo tengas afuera, en un rígido externo o en un NAS, como te acabo de decir acá. Y aparte que lo tengas en un disco rígido aparte, o sea, si lo tenés acá en el NAS, que tengas el rígido ahí. Y aparte, si es posible, en un Dropbox o algo así, afuera, en la nube o por ahí en otro lugar para que vos estés tranquilo de que si se prende fuego tu casa, la empresa o lo que sea, no pierdas los datos. Así que eso es fundamental. Así que ahora vamos a ver el review, vamos a ver este disco rígido más de cerca y espero que te guste. Bueno, como podemos ver acá, así viene la caja cuando me la mandaron la gente de MacSales, como podemos ver acá, macsales.com, y la marca es OWC. Yo ya lo abrí, obviamente, para poder hacer este video. Normalmente cuando lo abrís viene acá un montón de bolsitas así, de globitos, así que de esa manera el disco se protege de que no se golpee ni nada por el estilo. Bueno, después vamos a ver un poquito la caja. O sea, si te das cuenta, obviamente este tipo de caja es mucho más grande que las típicas de los discos rígidos que son comunes, como por ejemplo Samsung o Western Digital. Así que esto viene en una presentación bastante lindo. Acá dice USB 3.0. Después te dice otro tipo de especificaciones. Te dice, por ejemplo, acá te dice que el chipset es ASMedia 1051E, que el puerto es USB 3 y que aparte te puede llegar a servir para USB 2.0 hasta 500 megabytes por segundo. Depende del disco rígido. Este disco rígido lo probé, 100 megabytes, transmite perfecto. Después viene el cable USB para poder alimentarlo y con un opcional de 5 volt por si uno necesita, como te había comentado, que en un costado, igual ahora lo vamos a ver, que podés comprar un transformador de 5 volt y lo alimentas. Acá te dice que no viene incluido, después te dice las dimensiones, el peso y viene con una garantía de 3 años que está bastante bien. Después te comenta acá otro tipo de especificaciones, pero bueno, lo básico acá es un disco rígido. No hay mucha ciencia en eso. Acá vemos los puertos acá de costado, por ahí eso se ve un poquito más grande. Acá el puerto USB.
Acá tenemos para prender y apagar, acá dice Power Switch, y después el 3, que es para poder alimentarlo. Básicamente es eso. Te dice que pesa menos de 11 onzas, que no sé exactamente en gramos cuánto es, pero bueno, habría que hacer el cálculo. Y después te dice que esta gente desde 1988 están en funcionamiento, o sea que están en el negocio. Así que básicamente es eso. Ahora vamos a abrirlo. Acá te dice que sirve para Mac y para PC y que es booteable. Bueno, viene acá con una linda presentación. Viene con este manualcito. Acá te explica un poco de todo. Bueno, los mismos conectores que te había comentado anteriormente. Acá justo está mostrando una versión que es Firewire, que es otro tipo de conector, pero USB 3.0 es lo ideal hoy en día. Y si no, Thunderbolt. Acá viene con una tarjeta, supongo. Acá te indica cómo instalarlo o formatearlo, básico. Así que esto lo dejamos acá en un costado. Después ahora te voy a mostrar el disco. Viene con el estuchecito este de cuero o cuerina. Está muy bueno. Acá tenemos el disco y acá tenemos el cable. Como podemos ver acá, tiene dos compartimientos. O sea, en uno podemos poner el cable, en el otro ponemos el rígido y listo. Bueno, acá no hay mucha ciencia. Como te había dicho, viene el cable. Acá venimos y lo enchufamos de este lado. Ahí está. Y ahí tenemos para aprender a apagarlo. O sea, eso está bueno. Si querés vamos a acercarlo un poquito a la cámara. Ahí se ve. Tenés para mover el switch. Lo prendés, lo apagás. Y acá, si querés alimentarlo con la fuente de 5 volt, eso está excelente. Como te había dicho, acá tenés la marca. Acá tenés el número de serie. Después esto es todo aluminio, como te había dicho, para que disipe bien la temperatura. En estas patitas de goma se pueden sacar y ahí están, atrás de estas patitas están los tornillos. Y aparte, si vos lo querés desarmar, acá tiene un tornillo de este costado y acá tiene otro tornillo de otro costado. Así que básicamente sacando estos tornillos de acá, sacando las 4 patitas, ya podés acceder al disco rígido. Y si querés cambiarlo o querés actualizarlo, está bueno, te sirve la misma caja. Aparte, yo hasta ahora no he visto ninguna otra caja que venga con un cuerpo de aluminio, por lo menos en la base, para poder disipar. El aluminio, como podemos ver, abarca todo de costado, excepto en la parte de arriba donde uno saca el disco. Pero está excelente, eso me gusta un montón. Vamos a compararlo acá con otros discos rígidos. Por ejemplo, acá tenemos Western Digital. Este disco es por ahí un poquito más finito, como podemos ver, no tiene ningún tipo de tornillo ni nada. No hay alternativa para aprender a apagarlo. Tampoco tenemos para alimentarlo con una fuente externa. Este disco es un poquito más viejo, pero bueno, es 2.0. El cable es un poquito más finito y eso es todo lo que es. Así que si se te llega a caer, murió. No hay forma de que disipe la temperatura como lo hace con este, así que eso está muy bueno. Después tenemos este, que es de la marca Samsung, que este lo compré hace poco. Antes lo compré en Argentina, antes de venir acá a Estados Unidos. Y es también 3.0 y como podemos ver acá, tiene solamente el conector y tiene una lucecita y eso es todo. Después traté de sacarle yo una patita a estas a ver si había un tornillo, pero no, se ve que es todo a presión. Si uno lo trata de sacar, normalmente los plásticos tienden a partirse, así que es mejor usarlo así. El día que muera lo tirás y compras uno nuevo, básicamente. En cambio este se puede llegar a reciclar y eso está bueno. Así que este es 3.0, la velocidad yo la comparé. En lo que tiene de malo es que el fabricante no te dice qué tipo de disco rígido tiene acá adentro. Por lo menos, si querés, a ver, ahí está. Ahí te lo dejo un ratito. Si vos querés mirar y buscar el modelo este en internet, vas a ver que no dice si es de 7200 o 5400. Yo estuve buscando, por lo menos no lo pude encontrar. Así que eso no me agrada mucho, que te oculten información o que haya falta de información, la gente ni siquiera sabe. Hay algunos que te dicen que es 5400, otros que te dicen 7200, pero no se sabe a ciencia cierta. Aparte, cuando entras en la página del fabricante no lo dice. Y acá, como te había dicho, si no habías mirado mi video sobre los puertos USB, por ejemplo, acá dice 5 volt y 800 mA. Normalmente los puertos USB, los 2.0, tienen 500 mA. Así que puede ser que tal vez en alguna máquina puede ser que no funcione porque necesita un poco más de corriente, o por ahí si la computadora es muy barata, en vez de dar 500, de 300, no sé, habría que verlo, pero bueno, básicamente eso. Y aparte acá, como puedes ver, tenés
acceso a todos los datos del disco rígido, nada está oculto. Este disco es de marzo 2015, así que bueno, ahí está todos los datos, me gusta, todo plástico transparente, se puede ver exactamente qué es lo que pasa acá adentro. Así que básicamente eso sería todo. Lo que es lindo, como te dije, viene con el estuchecito este y viene bien protegido. La gente esta me mandó estos papeles que acá dice el precio, $107. Tal vez sale un poquito más que los discos tradicionales, pero bueno, uno se asegura que tiene una buena velocidad y aparte que uno puede acceder a todos los datos, es fácil, aparte es fácil de desarmarlo, cosa que el resto no lo tiene. Después acá te comenta un poco de todo, de lo que yo ya te había dicho, así que básicamente es eso. Y bueno, si querés comprar un disco así, podés entrar en la página de ellos, seguramente te deje abajo en el link el sitio este para que compres. Normalmente esta gente también tiene muchos repuestos de Mac y todo lo que venden de Mac es de muy buena calidad. Igual que los discos rígidos, cualquier cosa que vendan normalmente es de muy buena calidad. Hasta ahora no tengo otra experiencia de que hayan vendido cosas genéricas. Obviamente todo lo que te venden ellos es mucho más caro que la competencia, pero uno paga calidad. Así que espero que te haya servido. Bueno, espero que te haya gustado este video. Acordate de suscribirte en mi canal, abajo donde está el botón que dice suscribir. Pero si querés una suscripción de verdad, te voy a decir un truquito que no sabías. Cuando vos haces clic en el botón de suscribir, justo al lado te va a aparecer como una ruedita o un engranaje. Tenés que hacer clic ahí después que haces el botón de suscribir. O sea, haces clic en el botón de suscribir, después haces clic en la ruedita y después te va a aparecer una opción mantenerme notificado, que normalmente es la primera opción cuando yo mando un video al aire. Entonces de esa manera te vas a enterar cada vez que haga el TV show, normalmente los sábados después de las 8. Entonces de esa manera, si tenés alguna duda, me podés hacer la pregunta ahí. Y si es la mitad de la semana y decís, bueno, quiero preguntarte cómo hago para poder contactarte, podés tratar de dejarme el comentario abajo, o si no, en la descripción de este video te voy a dejar dónde comprar el rígido aparte y te voy a dejar el foro que generé hace poquito. Entonces vos podés hacer tu pregunta ahí y yo voy a estar te voy a estar respondiendo justo en el foro. Tengo el grupo en el Facebook, que también podés hacer tu pregunta ahí, pero bueno, como hay problemas de que cuando uno hace muchas preguntas, después la gente no va a estar revolviendo en el fondo a ver las preguntas que se hicieron y se van a estar repitiendo, con el foro este tipo de cosas no pasa. Así que básicamente es eso. Acordate, me podés seguir en Meerkat, en Periscope. En la mitad de la semana a veces trato de hacer un video al aire mostrándote algunas cosas, algunas novedades, y después si querés hacer tu pregunta ahí también lo podés llegar a hacer. Así que si tenés algún producto o querés sponsorearme, también lo podés llegar a hacer. Me podés contactar en gabriel@gabac.com.ar o si no, info@gabacusa.com. y igual todos los datos están abajo, si no me podés dejar un comentario en el video este y me contacto con vos. Déjame tus datos o si no yo te dejo abajo los míos y listo. Así que nos vemos la próxima semana con otro excitante video.